Bueno, buenos días. Entonces iniciamos la teoría de hoy, la segunda teoría del tema 2 de óptica de física 1 de la carrera de geología. Nosotros vimos en la clase anterior hasta espejo cóncavo. Hoy nos toca ver espejo convexo. Entonces, en este caso, la parte pulida es la parte externa del espejo curvo, ¿sí? Como estamos indicando en esta diapositiva, tenemos la superficie curva, la parte externa es la parte pulida y la parte interna es la parte oscura, digamos. En este caso, tenemos ejemplos de rayos que inciden en forma paralela al eje principal del espejo convexo. Y observen que un rayo que llega de la izquierda, ¿sí?, llega al espejo y se refleja, no pasa de largo, no atraviesa el espejo. Esto es importante porque estamos utilizando, viendo cómo se aplica el fenómeno de la reflexión, que es cuando un rayo incide y vuelve al primer miembro, vuelve, digamos, al medio desde donde llega, no pasa al otro medio. Entonces, en este caso tenemos un rayo que incide en forma paralela, llega hasta la superficie del espejo convexo y no sigue de largo, sino que rebota, podríamos decir entre comillas, y vuelve, se refleja. ¿Cómo se refleja? Entonces nos acordamos de el dibujito que vimos también, el esquema que vimos en la clase anterior, y tenemos un eje principal y sobre ese eje podemos indicar un punto que se llama foco, ¿sí? Acuérdense que el foco es la mitad del radio. Entonces, lo que va a hacer el rayo que se refleja es tomar la dirección del foco, dibujo una recta que va desde el punto donde incide el rayo hasta el foco, tomo esa dirección con la regla o la escuadra y la continúo hacia el primer medio. Entonces, en todo momento, un rayo que ingresa en forma paralela al eje principal se refleja de manera que toma la dirección del foco, ¿sí? Esto, digamos, podemos decir que son rayos que vienen o provienen de muy lejos, desde el infinito, ¿sí? Y bueno, cuando llega entonces a la superficie convexa, que está pulida, se reflejan de manera que la dirección pase por el foco. En esta otra figura ya tenemos la marcha de los tres rayos. Entonces tenemos el rayo que acabamos de ver, observen, paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco. El foco está ubicado entre el vértice del espejo y el centro, perdón, del espejo, que acuérdense que tiene el tamaño de un radio. O sea que en el centro colocamos la punta del compás y luego, de acuerdo a ese radio, dibujamos la superficie que en este caso representa el espejo convexo. Otro rayo que es a la inversa del rayo que incide en forma paralela, ahora que está aquí en este caso con color verde, un rayo que ingresa en la dirección del foco, llega hasta la superficie del espejo, ¿sí? Vemos cómo la dirección del rayo está punteada hasta el foco, porque no lo puede atravesar al espejo, va a reflejarse en forma paralela al eje principal. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los dos rayos hasta ahora considerados y que se reflejan en el espejo convexo, vemos que esos rayos se abren, o sea que no van a formar imagen
imagen del lado, digamos, del objeto. Y después tenemos un tercer rayo que apunta hacia el centro de curvatura del espejo, sale del objeto, que está indicado el punto con la letra P, sale el rayo en la dirección del centro del espejo, llega hasta la superficie y se refleja, ¿sí?, sobre sí mismo. Entonces observamos que hay tres rayos reflejados, que hacia el lado de la parte donde está el objeto no hay forma de que converjan, si la dirección de los rayos reflejados converge en el punto P'. O sea que se forma una imagen con la prolongación de los rayos reflejados. Por lo tanto, decimos que es una imagen de tipo virtual. Entonces, ¿cuál es la naturaleza en un espejo convexo? De un objeto real, en este caso PV, que es una imagen virtual, porque está formada por la prolongación de los rayos reflejados. Vemos también que es de menor tamaño y que tiene el mismo sentido que el objeto, o sea que es derecha, ¿sí? De esa manera caracterizamos la imagen de un espejo convexo, y este es el único caso que se da en un espejo convexo, el único caso de obtención de imagen. Si analizamos el sistema de ejes coordenados que colocamos en el centro del espejo que coincide con su vértice, observamos que tenemos un eje X positivo del lado del objeto, como dijimos que íbamos a tomar la regla de los signos, y positivo de Y en el eje de las ordenadas para arriba, positivo. O sea que todo, de nuevo, todas las distancias que están del lado del objeto serán positivas, y todas las distancias que están del otro lado del espejo, en este caso del objeto, tendrán signos negativos. Entonces, si observamos el foco, la posición que tiene, está del lado negativo del eje X, por lo tanto su signo será negativo. Como les comenté para el caso del espejo cóncavo, en el dato que le den del espejo convexo, ustedes pueden decir un espejo de foco menos 10 centímetros. Inmediatamente ustedes tienen que suponer o asegurar, porque es así, que se trate de un espejo convexo, ¿sí? Entonces, les están dando ahí el signo del espejo. Pero si a ustedes les dicen un espejo convexo de distancia focal 10 centímetros, no les están dando el signo, pero sí les están diciendo que el espejo es convexo. Entonces, ustedes, en la expresión matemática que vimos para espejo cóncavo y vale también para espejo convexo, donde dice F, van a tener que poner menos 10, ¿sí? Entonces, menos 10 centímetros. O sea que ese es un criterio que ustedes tienen que aplicar cuando vayan a usar las expresiones matemáticas, en este caso de espejos curvos. La distancia, entonces, focal, en este caso va a llevar signo negativo. Fíjense que el objeto está del lado positivo, o sea que P va a ser positivo, y cuando despejemos Q, nos tiene que dar un resultado obviamente negativo, porque lo que nos está brindando la gráfica es que el signo es negativo, porque está del otro lado del espejo, del otro lado del espejo, ¿sí? Aquí se sigue cumpliendo que la distancia focal es la mitad del radio, el radio también va a tener signo negativo, con lo cual el foco tiene signo negativo. Y les agrego una expresión que tiene que ver con la amplitud o aumento. Observen que en este caso el objeto no tiene el mismo tamaño que la imagen. La imagen es más chica. Entonces vamos a definir la amplitud o aumento de un espejo cóncavo o convexo como
el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Y le vamos a colocar un signo negativo. Perdón, aquí vamos a hacer una corrección, si me permite. Bueno, aquí tenemos el tamaño, lo vamos a simbolizar con la letra I y O. Ese tamaño tiene que ser signo positivo, I sobre O. Lo que va negativo, que es lo que no me deja escribir, es ¿cómo lo calculamos? Le voy a tratar de ponerlo. Entonces, M es igual. Vamos a pintar de negro. M es igual a menos Q sobre P, o sea que es la distancia imagen sobre la distancia objeto. Ahí lleva el menos. Igual al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí lo vamos a borrar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la distancia Q se mide del otro lado del espejo, o sea que va a tener signo negativo. La distancia P se mide del lugar del objeto, o sea que va a tener signo positivo. Entonces, cuando pongamos la distancia imagen, que es negativa, con este menos de adelante, va a quedar positivo. ¿Qué me indica una M positiva, un aumento positivo? Me indica que la imagen es derecha, que apunta hacia arriba en este caso, que tiene el mismo sentido que la distancia, que el objeto. Y eso es igual al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. El tamaño de la imagen siempre va a ser un valor positivo, el tamaño del objeto también, o sea que eso nos va a dar positivo. Pero el M positivo en este caso significa que eh, la posición de la imagen es derecha con respecto a la posición del objeto. Y seguramente cuando calculemos esa división vamos a tener que es un valor menor que 1. M es menor que 1. ¿Por qué? Porque el tamaño de la imagen es más chica que el tamaño del objeto. De nuevo, en un espejo convexo siempre vamos a tener este caso. Si vamos a un espejo cóncavo, la expresión del aumento es la misma, tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Como en el espejo cóncavo tenemos varios casos, esa M va a ir cambiando de acuerdo a los casos. Si la imagen es derecha, si es invertida, si es de mayor tamaño, si es de menor tamaño. En este caso tenemos dos fotos que nos representan dos situaciones. En un caso, en el primero tenemos un rostro más grande y que la imagen, digamos, refleja el objeto es más grande. Y en el segundo caso tenemos una imagen más chica, más pequeña. Entonces, ¿de qué espejo se trata? Pensemos un poquito. En el primer caso, tenemos una imagen más grande que el objeto. En el segundo caso, tenemos una imagen más chica que el objeto. Derecha, ¿está bien? Y lo que estamos viendo entonces es que en el segundo caso, lo que vamos a tener es un caso de espejo convexo. Y se nota en la curvatura. En el primer caso, donde vemos que la imagen es más grande, es un caso de espejo cóncavo, donde se da la posibilidad de una imagen virtual y de tamaño mayor. Del lado derecho también tenemos una imagen virtual en un espejo convexo, pero su tamaño es menor que estos tipos de espejos
En algunas ciudades ustedes los van a encontrar en las esquinas de cruce de dos calles, posiblemente con mucha circulación de vehículos, y eso nos permite ver que está viniendo, digamos, por la calle que va a ser atravesada, ¿no? Perpendicular a la que vamos, digamos. Y también hay espejos retrovisores o tipos de espejos, como en este caso, permiten ver qué es lo que está sucediendo en el salón, en este caso de un súper, de un negocio, comercio. Bueno, terminamos con el fenómeno de reflexión en cuanto a estudio concreto, porque vamos a seguir trabajando con el tema, y vamos a avanzar sobre el fenómeno de la refracción. En el caso de la izquierda tenemos un vaso y todos lo hemos observado si colocamos un sorbete o un lápiz o cualquier varilla, hay como un quiebre en la superficie. ¿Sí? Si una persona está pescando o viendo pescaditos, digamos, dentro de un río, del mar, y yo les hacía la comparación con el caso de entrar a una pileta de natación y uno quiere pisar los escalones, y bueno, uno se da con cuenta de que lo que uno recibe como información a través de los ojos no es la misma que vamos tanteando con el pie, ¿no? Cuando queremos pisar. Bueno, el efecto que se produce debido al fenómeno de la refracción es que el pescado, en vez de estar en la posición original, sube un poquitito, ¿sí? Y también como efecto del fenómeno de la refracción, que lo podemos estudiar usando la óptica geométrica, es un arco iris, ¿no? Cuando atraviesan los rayos de luz en las gotas de agua, se encuentran en la atmósfera porque está lloviznando, está lloviendo, un día, digamos, si hay sol y aparte de eso llueve, se observa que hay arcos iris. Entonces, el rayo que proviene del sol atraviesa la gota y se produce el fenómeno de la refracción. ¿Qué significa eso? Que no todos los colores, de acuerdo a su longitud de onda, se refractan. Y eso hace que se abran de manera que queden distribuidos los colores de la luz que uno ve como blanca, que es la suma de todos los colores, y se redistribuyen, y esa redistribución es la que nos llega a nuestros ojos y podemos ver los colores del arco iris. Entonces, para las leyes de la óptica geométrica, la primera ley la vamos a complementar con el fenómeno de la refracción de la siguiente manera. El rayo incidente, en este caso el color rojo, que ingresa, ¿sí?, desde un medio que está por arriba de la raya azul horizontal. Entonces tenemos un medio 1 y hacia abajo un medio 2. Entonces llega un rayo, dibujamos la normal, que es la perpendicular a la superficie de incidencia, y lo que nosotros ya sabemos es que parte de ese rayo vuelve al primer medio, el rayo reflejado. ¿Y cómo lo dibujamos? Dibujamos el ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Ambos se miden desde la normal. No olvidemos eso. Una vez que el ángulo llegó al punto que toca la superficie de separación, el rayo incidente llegó a ese punto, se observa que parte de ese rayo pasa al segundo miembro, al segundo medio, y pasa como rayo refractado. Pero lo que vemos es que ese rayo no sigue la dirección del rayo incidente, sino que se pierde. Se pueden dar dos casos, o que, como ustedes ven, se acerca a la dirección normal, o sea que R, el rayo R, el ángulo de refracción, ¿sí?, se achique, digamos, o que ese rayo se abra, ¿sí?, haciendo que el ángulo de refracción sea mayor, sea más grande, ¿sí? Entonces, se pueden dar esas dos opciones. Nosotros después vamos a estudiar por qué puede ser que el rayo refractado se acerque a la normal o se aleje de la normal. Lo que sí nos interesa, y esto es lo que dice la primera ley, el rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo refractado y la normal
todos forman parte del mismo plano, pertenecen al mismo plano. Se los dibuja en el mismo plano. ¿Sí? La segunda ley es una ley de reflexión, no la vamos a modificar. Vamos a la tercera ley, que recibe el nombre de la tercera ley de la refracción, y usa una expresión que la encontró Snell. Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar como la tercera ley o ley de Snell. Entonces, en este esquema solo tenemos dibujado el rayo incidente y el rayo refractado. No se dibujó, no es que no exista, no se dibujó el rayo reflectado. Entonces, en el primer medio tenemos el rayo incidente y formando con la normal el ángulo de reflexión, perdón, el ángulo de incidencia que es θ1. En el segundo medio tenemos el rayo refractado y formando con la normal, observen, tenemos θ2 que es el ángulo de refracción. Snell hizo, digamos, experimentó con distintos rayos y medios y encontró esta relación matemática. Una constante n1, un valor n1 por el seno de θi, θ1, θ del ángulo de incidencia, es igual a un coeficiente n2, ¿sí?, por el seno del ángulo de refracción, en este caso θ2. ¿Qué es n1 y qué es n2? Y n en general recibe el nombre de índice de refracción del medio. Índice de refracción del medio. Y se lo calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, supongamos que el medio 1 es aire y el medio 2 es agua, ¿sí? Nosotros tenemos como dato el índice perdón, la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo, y después para calcular el índice de refracción del aire, tenemos que dividir la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el aire. Lo mismo ocurre con el agua. Sería la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el aire. Como les comenté en la primera clase, la máxima velocidad que existe en la naturaleza, y está postulado por Albert Einstein, es la velocidad de la luz. O sea que esta velocidad en cualquier otro medio que no sea el vacío va a ser menor. Nosotros vamos a tomar como aproximación que la velocidad de la luz en el aire es aproximadamente igual a la velocidad de la luz en el vacío, con lo cual el índice de refracción del aire es aproximadamente igual a 1, ¿sí? Mientras que el índice de refracción del agua no vale 1. Entonces ahora observen, C, como dijimos, es mayor que la velocidad de la luz en el medio material. Por lo tanto, N va a ser o igual a 1 o mayor que 1. ¿Por qué? Y porque C siempre va a ser mayor que la velocidad de la luz en el medio material. Entonces, volvemos a la expresión de la ley de Snell. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Y esto nos permite, si supongamos que tenemos el ángulo de incidencia, calcular el ángulo de refracción o calcular los índices o las relaciones que existen entre ellos. Depende de la situación problemática que nos plantean en la guía de trabajo práctico o en general en la naturaleza. Aquí tenemos ejemplos del índice de refracción. Fíjense que el aire es prácticamente 1. En este caso está tomado con la velocidad del aire, no se hizo ninguna aproximación.
el agua 1,33, el diamante 2,43. Bueno, y ahí tenemos distintos materiales con sus respectivos índices de refracción. Estos índices ustedes también los van a usar en su carrera y van a trabajarlos mucho, sobre todo cuando trabajen con la parte de cristales, ¿no? Bueno, un efecto muy interesante que se ve en el caso de la refracción es el fenómeno de la reflexión total. Y yo voy a volver un poquito antes de explicar esto a la expresión de la ley de Snell. Observen que es un producto, índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de reflexión, de incidencia, igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Si M1, ¿sí?, es mayor que N2, el seno del ángulo de incidencia tendrá que ser menor que el seno del ángulo de refracción. O sea que va a depender la relación que exista entre los índices de refracción para analizar cómo se perfilan los ángulos de incidencia con el de refracción, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. Eso significa que el seno del ángulo de incidencia es mayor que el seno del ángulo de refracción. Con lo cual, me dice que N1 es menor que N2. O sea que el caso que tenemos dibujado aquí puede ser aire-agua. Entonces yo tengo aire con N1 igual a 1, agua, N2 vale 1,33. Entonces, para compensar que N2 es más grande, el seno de θ 2 se achica y el seno de θ 1 se agranda. Entonces, cuando pasamos de un medio de un índice menor que el medio 2, el rayo refractado se acerca a la normal. Si ocurre al revés, lo que vamos a tener es un caso distinto en el que el ángulo de incidencia tendrá en este caso será menor que el ángulo de refracción cuando N1 es mayor que N2. ¿Bien? Bueno, esa situación es la que vamos a ver en el fenómeno de reflexión total y ya van a ver por qué tiene que ver con la refracción. Supongamos que estamos en el agua, estamos dentro de una pileta, y que ahí tenemos puesta una linterna prendida. Entonces observamos cómo el rayo de la luz que sale, digamos, de la linterna, de la luz de la linterna, ¿sí?, incide en la superficie de separación entre el agua y el aire. Hay una parte que se refleja, está ubicada en línea punteada, y hay otra parte que atraviesa en la superficie de separación y pasa al aire. Si nosotros colocamos el ojo, ¿sí?, o sea, tenemos una persona que está dentro de la pileta y otro que está afuera. Si nosotros colocamos nuestro ojo en el aire, digamos, por donde sale el rayo de la linterna, vamos a ver la luz de la linterna, seguramente. ¿Qué pasa si agrandamos el rayo incidente, que es lo que vemos en la segunda situación? Observamos obviamente que se agranda el ángulo de reflexión y se agranda el ángulo de refracción, porque estamos yendo del agua al aire. Estamos yendo de un índice, de un medio de un índice mayor a un medio como el aire de un índice menor. Entonces, el rayo refractado se aleja de la normal. Seguimos agrandando el ángulo de incidencia, como en el tercer caso, y el rayo refractado se aleja más. En el cuarto caso, de nuevo, se agranda el ángulo de incidencia, se agranda el ángulo de refracción. Y observamos, obviamente, que la reflexión
el rayo, digamos, reflejado, sigue también, tiene que ser del mismo tamaño que el ángulo de incidencia, ¿no es cierto? El ángulo de reflexión igual que el ángulo de incidencia. Hay un momento en que el ángulo de incidencia hace que el rayo que incide, ¿sí? El fenómeno que se observa sea que el rayo refractado se agrandó tanto el ángulo de refracción, sale rasante a la superficie, como vemos también en este caso, ¿no? ¿Qué pasará si seguimos agrandando el ángulo de incidencia? Llega un punto en que ya no puede atravesar el rayo de incidencia y formar un rayo refractado, sino que todo lo que incide se refleja. Entonces, en la situación en que el rayo incidente, ¿sí? Sale, digamos, no sale, sino que el rayo se refracta paralelo a la superficie de separación, es rasante a la superficie de separación entre los dos medios. Ahí medimos el ángulo. Ese ángulo es un ángulo con el cual el rayo refractado, ¿sí?, sale perpendicular a la normal, o sea que el ángulo de refracción vale 90 grados. En ese caso, medimos el ángulo de incidencia y lo llamamos ángulo crítico. Para un ángulo mayor que el ángulo crítico, como en el siguiente caso, todo lo que incide se va a reflejar. Entonces, a partir de allí, un ángulo un poquito de incidencia mayor que este ángulo límite o ángulo crítico, se produce el fenómeno de la reflexión total. O sea que no ocurre refracción, sino que solo se produce reflexión. Y si seguimos agrandando el ángulo de incidencia, se seguirá agrandando el ángulo de reflexión, pero no aparece la refracción. Entonces, el ángulo crítico o ángulo límite, como lo quieran llamar, es el ángulo que se puede calcular a partir de la ley de Snell, y lo que podemos hacer es decir que el ángulo de refracción, como está indicado en la figura, corresponde a un ángulo de 90 grados. A ese ángulo lo llamamos ángulo crítico o ángulo límite. Entonces, el seno de 90 grados da 1. Si nosotros lo reemplazamos en la ley de Snell, nos quedan n1 por el seno de θ 1 igual a n2 por 1. Entonces directamente nos va a quedar seno de θ, C, ángulo crítico, o L, ángulo límite, como lo quieran llamar, igual al índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Y aquí observen que el seno del ángulo crítico es n2 sobre n1. Entonces, acuérdense que el seno del ángulo tiene como máximo valor el 1, valor 1. Entonces, sí o sí, n2 tendrá que ser o igual a 1, condición límite, o directamente n1 tiene que ser mayor a que n2, porque si ocurre al revés, no tiene solución esta expresión, no puedo calcular el seno de este ángulo. Entonces, para que se produzca el fenómeno de la reflexión total, n1 tiene que ser mayor que n2. El índice del medio 1, de donde proviene el rayo de incidencia, tiene que tener un valor mayor que el índice del segundo medio. Y después de ahí despejamos el ángulo crítico o ángulo límite como el arco seno o seno a la menos 1 de n2 sobre n1. Entonces, eh, a partir de ese ángulo límite, ya tenemos fenómeno de la reflexión total. Observen que el fenómeno de la reflexión total significa que el rayo, como en el caso de la linterna, que produce la linterna que está dentro de la pileta, no va a salir del agua, se queda dentro del agua. O
sea que si hay una persona fuera del agua, no va a poder ver la luz que emite la linterna, ¿sí? Eso, digamos, es lo interesante. Una aplicación de este fenómeno que, como les decía, es bastante interesante, lo tenemos arriba, y consiste en la fibra óptica. La fibra óptica es un medio transparente por el cual puede circular, digamos, rayos de luz. Y observamos cómo, debido al fenómeno de la reflexión total, los rayos inciden sobre el límite de esa fibra óptica y como tienen una incidencia mayor que el ángulo límite, se vuelven a reflejar y así sucesivamente y viaja el rayo de luz a través de la fibra óptica, como si fuera un fluido a través de un canal, de un tubo, digamos, de una manguera. Entonces, lo que se hace es, en algún extremo, enviar una señal luminosa, como por ejemplo con el rayo láser, y este va viajando a lo largo de la fibra óptica y se lo puede obtener con un detector, ¿sí? Bueno, tiene muchas aplicaciones en el tema de la fibra óptica, ¿no? Permanentemente escuchamos y cómo mejorar la fibra óptica mejora las comunicaciones también. Bueno, ya que van a ser problemas de este tipo, superficies donde incide un rayo y después se puede producir el fenómeno de la refracción cuando pasa a otro medio. Y en general vamos a estudiar medios transparentes, limitados por superficies curvas. Nosotros nos vamos a limitar a dos superficies curvas, pero hay otros tipos de medios transparentes, como los que estamos viendo en la diapositiva, y a estos medios transparentes limitados por superficie les damos el nombre de lente. Las tres primeros lentes, que por ejemplo son los anteojos que usamos, ¿sí?, para poder ver mejor, reciben el nombre de lentes convergentes, ¿sí? Y las tres últimas reciben el nombre de lentes divergentes. Recuerden que son medios transparentes, ¿sí? O sea que los rayos de luz, los rayos pueden atravesar esos medios. Empecemos con la primera, lente convergente. Vamos a suponer un eje horizontal, una lente, un medio transparente, en este caso limitado por dos superficies, un objeto, lo vamos a llamar P, en este caso es un objeto puntual, ubicado en el eje de esa lente. Vamos a suponer que tenemos aire alrededor de la lente, ¿sí?, con lo cual suponemos que el índice de refracción del medio 1 vale 1, y que el medio 2 es la lente, y que bueno, ese medio transparente tiene un índice de refracción 1. Entonces, de ese objeto puntual sale un rayo de incidencia, por eso es que hablamos que el aire es el medio 1. Cuando llega a la superficie 1, que separa la lente del aire, ¿sí?, tenemos que dibujar, de acuerdo a la ley de la óptica, la normal, para dibujar el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción. En nuestro caso nos está interesando la refracción, es decir, cómo ese rayo incidente, al pasar al segundo medio, ¿sí?, se refracta. Entonces, lo que tenemos que dibujar es el punto donde incide el rayo de incidente es la recta normal a la superficie 1. Como esta es una superficie curva, tiene un radio y tiene un centro, que es el punto que estamos dibujando del lado izquierdo. En ese punto colocamos el compás, se dibuja la superficie 1, por lo tanto tenemos el radio 1. De acuerdo a la teoría que ustedes tienen de matemáticas, la tangente a una superficie 1 es perpendicular al radio,
¿sí? En este caso radio 1. Por lo tanto, la tangente en esa superficie, si yo le dibujo la normal a esa tangente, me va a estar dando la dirección de la normal, ¿sí? O sea que la tangente en ese punto es perpendicular al radio. Conclusión, la normal a la superficie 1 en el punto donde incide el rayo de incidencia es la normal 1. Entonces, está teniendo la normal, dibujamos el ángulo de incidencia y pensemos, pasamos de un índice de refracción 1 a un medio que tiene un índice de refracción N, que como es un medio material, es un índice de refracción menor que perdón, un índice de refracción donde la velocidad de la luz es menor que la velocidad que es en el vacío. Por lo tanto, su índice de refracción N va a ser mayor que el N1, que el medio 1. Entonces vamos a tener un rayo que incide en un medio de índice 1 y atraviesa a un medio material con un índice de refracción mayor. Lo que analizamos recién es que el rayo refractado se tendrá que, en vez de seguir de largo, como indica en este caso la figura, ¿sí? Se tendrá que acercar a la normal, de manera que el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. ¿Está bien? Ahora, tenemos un rayo que si considero la otra superficie de separación cuando sale de, de la lente al aire, entonces tenemos otra situación donde también hay un cambio de medio material y el rayo refractado, ¿sí?, hace el rayo incidente para la superficie 2. De nuevo, tenemos que dibujar, ¿sí?, el centro de superficie del 2, en este caso es C2, le dibujamos el radio 2, y como analizamos hace rato, va a coincidir con la dirección de la normal. Entonces ahí vamos a tener la situación en que el rayo incidente para la superficie 2 no sigue de largo, sino que en este caso, ¿sí?, para un rayo que viene de un índice de refracción mayor, ¿sí?, y que pasa a un medio de índice de refracción menor, como en este caso el aire, se va a alejar de la normal, de manera que ese va a ser el ángulo de refracción para el rayo que emerge de la lente convergente. Entonces, si seguimos todo el camino del rayo que sale del objeto P hasta que llega nuevamente, emerge y llega al eje de la lente convergente, vamos a tener en ese punto la imagen Q, ¿sí? Y si seguimos todo ese camino, observamos que los rayos convergen, si tuviéramos varios rayos, convergen una vez que salen de la lente. Por eso es que esta lente recibe el nombre de lente convergente. ¿Está bien? Entonces, el camino que sigue nuevamente es paso del aire a un medio material que es el que forma la lente. Esta lente tiene un índice de refracción mayor, que en este caso el aire, y eso hace que se produzcan estos fenómenos de refracción que terminan haciendo converger el rayo que sale del objeto que atraviesa una lente hasta formar la imagen. Entonces, siempre que tengamos una lente convergente, los rayos van a converger. Así como en espejos curvos, también tenemos marcha de 3 rayos principales que nos van a permitir encontrar las imágenes en las líneas.
En general, tanto para la lente convergente como para la divergente, nosotros aquí solo tenemos la lente convergente, la expresión matemática que vamos a utilizar es 1 sobre f igual a 1 sobre la distancia objeto menos 1 sobre la distancia imagen Q. Quiero que observen que P, de nuevo, es la distancia objeto, en este caso está representado por un esquema, un señor, digamos, paradito en el eje de la horizontal. A partir de ese objeto salen los 3 rayos, acuérdense que con solo 2 podemos obtener una imagen, y como resultado de la marcha de esos 3 rayos principales que ya vamos a ver, se obtiene una imagen como es la que figura en el esquema, en este caso una imagen invertida. Ahora, lo otro que es lo diferente con espejos curvos. En este caso, la expresión tiene un signo menos. Entonces, es 1 sobre P menos 1 sobre Q. En espejos curvos sumábamos. Aquí se lleva. De nuevo, con el sistema o con el código o con la convención de signos que estamos usando. Todo lo que está del lado del objeto decimos que es positivo, ya que la distancia objeto es positiva. Todo lo que está del otro lado de la lente, ¿sí? Que en este caso es la imagen, tendrá un signo negativo. ¿Sí? Y aparece, fíjense, el foco, la distancia focal. La distancia focal ya no es la mitad del radio, porque aquí tenemos dos superficies, sino que se lo obtiene con esta expresión, que es 1 sobre f igual a n menos 1, donde n es el índice de refracción del medio material, que multiplica a 1 sobre el radio 2, que es el índice de la, perdón, que es el radio de la superficie 2, menos 1 sobre el y1, que es el radio de la superficie 1. Y aquí tenemos también el aumento o el tamaño, que será el tamaño de la distancia de imagen sobre la distancia objeto, igual al tamaño de la distancia imagen sobre la distancia, sobre el tamaño del objeto. U chica es la distancia imagen, P chica es la distancia objeto. Q grande es el tamaño de la imagen y P chica es el tamaño del objeto. P grande, perdón, el tamaño del objeto. Aquí aparece otra diferencia. No aparece el menos que estudiamos hace rato en aumento de espejos. Aquí todo es positivo. Bueno, vamos a la gráfica. Tenemos, en este caso, el esquema de una lente convergente. ¿Sí? Aquí el nodo donde, digamos, estaría el eje vertical, se cruza el eje vertical con el eje horizontal. Tenemos el centro óptico de la lente. Dibujamos dos puntos llamados focos. Uno que está del lado del objeto, que recibe el nombre de foco objeto, y otro que está del otro lado de la lente, que aquí lo puse como F', o puede ser FI, como ustedes quieran, que representa el foco, la posición de un punto que se llama foco primario. ¿Sí? Entonces observen, un rayo que sale del objeto paralelo al eje principal, llega y lo hacemos llegar hasta la mitad de la lente. Aquí vamos a suponer que trabajamos con lentes delgadas. ¿Por qué? Porque me vuelvo un ratito al anterior. Observen el cambio, el camino seguido dentro de la lente por el rayo. Si nosotros trabajamos con lentes delgadas, este camino es muy cortito, ¿está bien? Entonces podemos suponer que el rayo incidente llega, digamos, hasta la mitad de la lente y ahí sacamos directamente el rayo refractado sin tener en cuenta la doble refracción que hay. Y esto nos permite simplificar el estudio, nada más que eso. Entonces, vamos a trabajar con lentes delgadas. Con esta lente delgada, ¿sí? Un rayo que incide en forma paralela va a emerger de la lente pasando por el foco imagen.
Un rayo que sale del objeto y atraviesa, llega a la lente y la atraviesa por su centro óptico, no sufre desviación, pasa de largo. Y un rayo que incide de manera que pasa por el foco objeto, llega, observen hasta la lente, el eje de simetría de la lente, y se refracta de manera paralela al eje principal de la lente. Entonces tenemos un eje horizontal que lo llamamos eje principal, ¿sí? Un centro óptico sería un elemento de la lente, tenemos un eje de simetría de la lente que es un eje vertical que coincide con el eje Y, ¿sí? Entonces, con la intersección de estos tres rayos del otro lado de la lente, podemos armar la imagen. Esta imagen, como está formada por los rayos refractados, decimos que es una imagen de tipo real, ¿sí? En este caso, la imagen eh, tiene un sentido negativo, apunta hacia abajo, decimos que es invertido, ¿sí? Y por lo que estoy viendo, puedo suponer que el tamaño de la imagen es igual que el tamaño del objeto. Esa es una situación que se da cuando el objeto está colocado a una distancia doble del foco. Si no, a medida que nos alejamos, vamos a ver cuál es, o sea, nos alejamos, nos acercamos a la lente, ese tamaño de la imagen puede aumentar o puede disminuir. O sea que el aumento puede ser mayor que 1 o menor que 1. En este caso, observen que la distancia imagen es negativa y la distancia objeto es positiva. De nuevo, todo lo que está del lado del objeto es positivo, todo lo que está del otro lado de la lente, donde no está el objeto, es negativo, ¿sí? Y todo lo que está para arriba va a ser positivo. Entonces, en este caso, Q tiene signo negativo y P, distancia objeto, tiene signo positivo. El aumento nos da, entonces, con un signo negativo. ¿Qué significa el signo negativo? Que la imagen está del otro lado de la lente, ¿sí? Y que es invertida. Cuando hablamos de imagen real, lo que estamos diciendo es que la podemos recoger en una pantalla, o sea que podemos proyectar, ¿sí?, esa imagen en una pared, en una lámina, en algún lugar, y ahí observamos la imagen del objeto. Eso significa que es real, que llegan los rayos y constituyen una imagen, que no es lo que ocurre en una imagen virtual, que vamos a ver enseguida. Veamos los distintos casos. El caso de arriba, el primero, que estamos viendo, un objeto, ¿sí?, la lente convergente, tenemos indicado con rayitas, foco objeto del lado del objeto siempre, foco imagen del otro lado. En nuestro caso, estamos usando lentes delgadas y simétricas, con lo cual el foco objeto va a tener la misma distancia que el foco imagen, ¿sí? El objeto, la posición del objeto, me determina la distancia objeto con respecto al centro óptico de la lente. Allí se coloca el eje Y, entonces con respecto a ese centro óptico se mide la distancia, no con respecto a la superficie límite de la lente, no, con respecto al centro óptico de la lente. Entonces aquí tenemos los tres rayos, un rayo paralelo, que incide en forma paralela en el eje de simetría de la lente, se refracta pasando por el foco imagen, un rayo que pasa por el centro óptico no sufre desviación, y el otro rayo que pasa, que sale desde el objeto y pasa por el foco objeto, sale o emerge, se refracta de manera paralela al eje principal. Y de esa manera se arma la imagen con los rayos refractados.
sea que esta es una imagen de tipo real. Y observen de menor tamaño e invertida. Esa sería la naturaleza, las tres características para hablar de la naturaleza del imagen. También observen que hay otro puntito en rojo. Este puntito es 2 veces la distancia focal. O sea que para un objeto que está más allá, fíjense, la imagen tiene menor tamaño. Vamos al segundo caso, donde el objeto está colocado sobre el doble de la distancia focal. Obtenemos una imagen de igual tamaño, invertida y real. Otro caso, como el que tenemos aquí, el tercer caso, colocamos el objeto entre el doble de la distancia focal y la distancia focal, o el foco objeto. Aquí basta con dibujar dos rayos, que es lo que estuvimos haciendo, se obtiene la imagen. Y observamos que sigue siendo una imagen real, invertida, pero el tamaño va aumentando. Es decir, que a medida que nos acercamos al foco objeto, la imagen aumenta. O sea que el M o el aumento va a ser más alto. Pero va a seguir dando negativo porque Q es negativo. En el cuarto caso, ya colocamos el objeto en la posición del foco objeto. Y observen que un rayo que incide en forma paralela se refracta pasando por el foco imagen. El otro rayo que incide pasando por el centro óptico de la lente no sufre desviación y observamos que estos dos rayos que se refractan son paralelos. Si hago la continuidad de los rayos refractados hacia atrás, ¿sí? Y prolongo, obtengo rayos paralelos. O sea que no habría imagen de un objeto que se coloca en el foco objeto. ¿Sí? Vamos o sea que no tiene solución, digamos, la ecuación que nos relaciona la distancia focal, la distancia imagen y la distancia focal. Vamos al último caso, en donde colocamos un objeto entre el foco objeto y la lente. Entonces aquí también es interesante ver, veamos el primer rayo que estuvimos viendo, que incide de manera paralela al eje principal, llega, bueno, hasta el eje de simetría de la lente, y se tiene que refractar, o sea, atraviesa la lente y se refracta pasando por el foco imagen. El otro rayo que estuvimos viendo también es el que pasa por el centro óptico, que no sufre desviación. Y habría un tercer rayo que tiene que tomar la dirección del foco objeto. Pero si sale el rayo por el foco objeto, va, nunca va a llegar a la lente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la dirección del foco objeto, ¿sí? O sea, pongo la regla de manera que tenga la dirección del foco objeto con el extremo del objeto, y de ahí hago salir un rayo que tiene la dirección que pasa por el foco objeto. Este rayo se va a refractar saliendo de la lente de manera paralela al eje principal. Si observamos los tres rayos refractados, en ningún momento se van a cruzar para formar una imagen real. Lo que vamos a hacer entonces es prolongar los rayos refractados hacia atrás, donde sí se juntan, las direcciones sí, digamos, llegan a un punto de coincidencia, de intersección de estas rectas, de las direcciones de los rayos refractados, y allí dibujo la imagen. Este es el caso, ¿sí?, en que la imagen es virtual, estamos viendo de mayor tamaño, y derecha. Esta es la marcha de rayos de una lente donde el objeto se coloca entre el foco y la lente. Una lente de tipo convergente.
Este último caso corresponde a la marcha de rayo de un instrumento óptico, creo que ustedes lo usan, eh, que es el de la lupa. Es un instrumento bastante interesante para, digamos, estudiar de una manera muy simple eh, algunas propiedades o poder describir algunos minerales o rocas. Entonces, el último caso, como les decía, es el caso de una lupa, de un instrumento óptico. Por lo cual ya avanzamos en el último, uno de los temas que tiene esta unidad, que es el uso de instrumentos ópticos por parte de la carrera de geología, ¿no? En este caso, observen que la distancia objeto es positiva, la distancia imagen también es positiva. Y algo que no dijimos todavía es que en el caso de las lentes convergentes, la distancia focal es positiva. Siempre que les digan que es una lente convergente, F va a ser positivo. Vamos al caso de una lente divergente. Una lente divergente tiene esta forma. Es angosta en el centro y más ancha en los extremos, justamente a la inversa de una lente convergente. Aquí también tenemos la marcha de los rayos y en una lente divergente la característica que tiene, aparte bueno, de esto de que es más angosta, donde está en la parte media, digamos, de la lente, si nosotros dibujamos el eje principal, digamos que es el eje horizontal, vamos a encontrar las posiciones de las lentes, ¿sí? Y aquí voy a hacer una corrección también. Ya no estamos con el foco objeto, sino que el foco objeto se viene a la derecha, del otro lado del objeto, ¿sí? Entonces tenemos el foco objeto del otro lado, o sea que va a tener signo negativo. El foco imagen del lado del objeto. Se invirtieron los focos, esto es clave. Entonces, veamos la marcha de rayos. Un objeto, que tenemos en este caso es una vela, del extremo sale el rayo 1, paralelo al eje principal, llega al eje de simetría de la lente divergente y tiene que pasar por el foco imagen. Como no se puede volver porque tiene que atravesar la lente divergente, o sea, en estos casos de la lente divergente los rayos atraviesan la lente, se refractan, ¿sí? Entonces tiene que salir tomando la dirección del foco imagen, que está en este caso en línea un grado. El otro caso es para un rayo que incide en la dirección del foco objeto, que está del otro lado, que es el rayo verde. Tomamos la dirección del foco objeto y ese rayo, que es el rayo en este caso 3, cuando emerge en forma paralela al eje principal. Y finalmente el rayo que no sufre desviación es el rayo que pasa por el centro óptico. Ese sigue de largo como en la espejo, perdón, como en la lente convergente. Observamos que los tres rayos refractados, los tres rayos refractados divergen, se separan, se abren. O sea que del lado de la lente donde emergen, no vamos a poder formar imagen. Lo que hacemos es prolongar la dirección de los rayos refractados, ¿sí? Y aquí los tenemos con distintos colores, el rojo, bordeaux, el treque verde y el celeste, que bueno, es, digamos, no, como no sufre desviación, lo mantenemos.
Entonces hacemos coincidir los tres rayos, la prolongación de los tres, y donde coinciden dibujamos la imagen. Es una imagen virtual, derecha y de menor tamaño o reducción. De nuevo, como en espejo convexo, en la lente divergente, este es el único caso que tenemos de obtención de imagen, ¿sí? Y como se invirtieron los focos, entonces la distancia focal de la lente divergente tiene signo negativo. Conclusión. De nuevo, como hicimos hacia allá. Si ustedes le dicen una lente de foco menos 10 centímetros, de distancia focal menos 10 centímetros, inmediatamente ustedes tienen que pensar en una lente de tipo divergente. Y si es divergente, la imagen es virtual menor y derecha. Y va a estar obviamente del lado del objeto, donde todo lo que está del lado del objeto es positivo y todo lo que está del otro lado de la lente, donde no está el objeto, va a ser negativo. Y todo lo que está para arriba, a partir del eje principal, va a ser positivo. Entonces tenemos que si nos dicen una lente de foco menos 10 centímetros, de distancia focal menos 10 centímetros, digo lente divergente. Y ustedes ya tienen ahí el signo de la lente, de la distancia focal negativa. Pero les pueden decir también una lente divergente de distancia focal 10 centímetros, no les están dando el signo. No es que ese, el signo más sea el que ustedes tienen que usar, no. Les están diciendo lente divergente. Entonces ustedes cuando expresen en la fórmula matemática la distancia focal, ustedes le van a tener que poner el signo menos 10 centímetros. Porque si no lo ponen, van a trabajarlo como si fuera una lente convergente. Y obviamente el resultado no les va a dar. Entonces, cada vez que trabajemos tanto con espejos como con lentes, tanto curvos, espejos curvos, como en este caso lente convergente o divergente, van a tener dos formas de resolver el problema de obtener una imagen. En forma gráfica, que es un esquema como el que estamos viendo, o en forma analítica, que es aplicando la expresión matemática que hemos estudiado para espejos curvos o para lentes. Lo importante es hacer coincidir, o sea, tienen que coincidir los resultados que ustedes obtengan de la aplicación de la expresión matemática con la aplicación de las cuestiones esquemáticas, digamos, del gráfico, que en lo posible tiene que ser dibujado a escala. Observen también como en este caso lo dibujamos con colores para evitar que nos confundamos con los rayos, ¿sí? Las prolongaciones las tenemos que dibujar en líneas punteadas, de manera de tener bien claro cuáles son los rayos incidentes y los rayos en este caso refractados. La punta del lápiz que usen o de la virome conviene que sea finita. Aconsejo usar regla, compás, escuadra para dibujar las paralelas, las perpendiculares, de la mejor manera posible, porque una pequeña desviación en una paralela nos corre la imagen y eso nos puede traer aparejado de no saber si estamos haciendo bien o no la resolución de este problema. Entonces, trabajen con lápices de colores, con reglas, con compás, con transportador, con todo lo necesario para que sean los más prolijos, los más exhaustivamente ordenados en estas obtenciones gráficas y más. Entonces, en algunos casos le van a pedir la forma gráfica y la forma analítica para obtener las imágenes, o si no, ustedes pueden hacerlas y eso les va a permitir verificar los resultados en un caso o en el otro. Como instrumentos ópticos tenemos lo que vimos recién, la lupa, ¿sí? Y algo que van a usar es el microscopio, pero
Nosotros vamos a ver el caso del microscopio común por ahora. Después, cuando avancemos en óptica física, vamos a estudiar otro tipo de microscopio que ustedes lo usan en pictología. Entonces vamos a estudiar este microscopio, que recibe el nombre de microscopio compuesto. Ustedes vieron que es un tubo. Ese tubo, nosotros lo vamos a esquematizar así. Vamos a dibujar una lente, que decimos que es el objetivo, ¿sí? Otra lente, que decimos que se llama ocular, un eje, ¿sí? Que es, digamos, sobre el cual van colocados, digamos, se colocan o se posicionan las lentes de manera de poder dibujar los elementos de la lente, que son el foco, ¿sí? El centro óptico, y después, bueno, colocar las posiciones del objeto y de las imágenes que se obtienen. Para el objetivo vamos a dibujar, ¿sí? Los focos, el primer foco a la derecha, y para el ocular es el foco que se encuentra entre las dos lentes. Foco imagen del objetivo, y en el caso del ocular no lo dibujamos porque se nos escapa de la gráfica, no es que no esté, se nos fue el foco imagen. Acuérdense que la distancia entre el ocular y el foco objeto es la misma distancia que tiene que haber entre el ocular, la lente ocular y el foco imagen, pero a la izquierda. Dibujamos un objeto, ¿sí? Y saliendo de ese objeto, vamos a empezar a dibujar la marcha de llave. La condición que tiene que tener ese objeto que se coloca sobre una patina, sobre un platicito, cerca del objetivo, es que ese objeto se lo coloca lo que más se pueda cerca del foco objeto del objetivo. Entonces, un primer rayo que sale del objeto, lo vamos a hacer salir paralelo al eje principal, y como tal, tiene que refractarse pasando por el foco imagen del objetivo. Otro rayo simple es el que pasa a través del centro óptico de la lente, y ese no sufre desviación. Y eso nos va a permitir armar la imagen que forma la lente, que es el objetivo. Esta imagen tiene que caer entre el ocular y el foco objeto del ocular. Eso es clave. Entonces ahora vamos a utilizar esta imagen del objetivo como objeto del ocular. Entonces ahora vamos a hacer salir de ese nuevo objeto, ¿sí? Un rayo. En este caso supongamos que pasa por el centro óptico de la lente, o sea, que pasa de largo, y otro que sale en forma paralela, y por lo tanto cuando se refracta tiene que pasar por el foco imagen, que se acuerdan que se nos iba en la diapositiva. Entonces, como tenemos el caso de que es un objeto que está entre el foco y la lente, en este caso es el ocular, de acuerdo a lo que nosotros vimos en los casos de la lente convergente, la imagen que se obtiene es una imagen de tipo virtual que está del lado del objeto. Para eso tenemos que prolongar, ¿sí?, los rayos que se refractan, y de esa manera armamos la imagen final que se obtiene con el ocular. A nosotros nos llegan los rayos refractados, o sea que fíjense dónde se coloca el ojo para poder captar o recibir los rayos refractados que provienen del ocular. El rayo final que ya se refractó en el objetivo, después en el ocular, y eso es lo que recibe nuestro ojo. ¿Y dónde ve la imagen nuestro ojo? La ve en donde hemos dibujado el objeto, y observen que ese objeto es más grande, perdón, está del lado del objeto. Esa imagen es más grande que el
objeto. Esa grandeza, digamos, ese aumento va a depender de las condiciones del objetivo y del ocular, o sea, cuáles son sus características como lente, ¿no? Entonces, un microscopio compuesto está formado por dos lentes convergentes. Este mecanismo está dentro del tubo del microscopio. Ustedes ven que el microscopio tiene como tres tubitos. Uno puede ir cambiando esos tubos de acuerdo a lo que queremos ver y de acuerdo a la potencia que queremos lograr para poder ver el objeto, que es muy chico, muy pequeño. Y la imagen de nuevo que se obtiene es esa y va a depender de las características de las lentes y la distancia que coloquemos de esas lentes para obtener un aumento de ese microscopio compuesto que estamos usando. Entre las lentes, no está dibujado aquí, pero entre las lentes se colocan otros materiales también transparentes que van corrigiendo posibles aberraciones ópticas. Aberraciones se llama esto de que no necesariamente los rayos llegan al mismo punto para formar una imagen. Eso depende de la perfección de la lente. Entonces, acuérdense que nosotros estamos trabajando o hemos desarrollado esta teoría suponiendo que las lentes son delgadas. Porque cuando son un poquito más gruesas, ya aparecen otros caminos ópticos y no podemos resolverlos tan simplemente. Vamos a suponer que nosotros colocamos nuestro ojo de manera de respetar los 25 centímetros entre el ojo y la imagen final. Eso hace que nuestro ojo pueda ver de manera cómoda, no esforzar los músculos que acomodan, digamos, la lente que hay en nuestro ojo para poder ver. Se recomienda en general las lecturas a 25 centímetros, ¿sí? Y vamos a suponer que la distancia de separación entre las lentes es delta, ¿sí? Esto nos va a permitir calcular el aumento del microscopio, como 25 centímetros por la distancia de separación entre las lentes sobre el foco, la distancia focal del objetivo y del ocular, ¿sí? Eso nos brinda un valor del aumento del microscopio. Entonces aquí tenemos la parte del microscopio, lo que les decía, donde está dibujado y puestitos los carteles de las partes. Tenemos un solo tubo, el ocular, donde se coloca el ojo, ¿sí? Y abajo tenemos los tres tubitos donde vamos viendo, donde se va cambiando de acuerdo a la resolución que queremos tener. Arriba, donde colocamos el ocular, colocamos el ojo, el ocular tiene dos tubos para cada ojo, ¿no? ¿Sí? Y que sea un solo tubo para los dos ojos. Van dos tubos para cada ojo y abajo van los tres. Aquí tenemos tres tipos de microscopio. El primero es el que hemos estudiado, que es el microscopio óptico, un esquema, cómo atraviesa, digamos, cómo llega a nuestro ojo el rayo que va atravesando las distintas lentes, ¿sí? El objetivo y el ocular, donde se coloca la muestra y después no está hecha la marcha de rayos, pero nuestro ojo recibe ese rayo refractado. Después hay un microscopio electrónico que trabaja básicamente con un haz de electrones. Y tenemos un microscopio electrónico de barrido, que también trabaja con un haz de electrones, pero que utiliza otras herramientas eh, eléctricas o electromagnéticas que nos permiten ver la imagen en una pantalla, por ejemplo, de televisión o un monitor, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la óptica geométrica. A partir de aquí comienza óptica física y este tema se los voy a dejar grabado en un video en la plataforma.